Antes de comenzar y debido a la naturaleza de los crímenes de este asesino, recomiendo discreción a quienes me escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Por favor, no lo escuchen y tengan precaución con personas menores de 13 años. A ustedes simplemente les encantaba crucificarme, les encantaba introducir cáncer en mi cabeza, aterrorizando mi corazón y desgarrando mi alma todo este tiempo. Palabras escritas por Cho Soo-hyu. Uy. Vamos a decir el Cho, güey, porque ya. Coreano. Aquí te sigo, güey, pero. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y muchas gracias a las 10 personas que me escuchan. Hoy estoy con Daniel Mejía, que si le suena el apellido es porque pues sí, pues es mi carnal. ¿Cómo estás? Lamentablemente. ¿Estás lamentable? No. Físicamente estoy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al podcast después de 3 horas de hacer el setup de todo este pedo, güey. Ya podemos empezar a grabar. Ya podemos. Ok. Sí, Sí, lo que viene siendo. Sí. Okay. Ya, güey, no mames, güey. Ya me aventé como la website. Sí. Güey. Sí, la hizo bien cabrón este güey. Bueno, pues vamos a comenzar y continuar con los asesinos múltiples y esta vez con los tiradores escolares. El Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocido como Virginia Tech, es una universidad pública ubicada en Blacksburg, Estados Unidos. En la mitad del campus está situado el Treefield, campo oval cercado por una calle de sentido único llamada Treefield Drive. Se le dio ese nombre por su uso frecuente por el Virginia Tech Corps of Cadets para llevar a cabo entrenamientos militares. Al lado noreste se puede encontrar la mayoría de los edificios académicos y administrativos de la universidad. Al sureste se encuentra la mayoría de los dormitorios, incluyendo las residencias universitarias, comedores y el gimnasio de memorial de la guerra. Bueno, sé que tiene 2.600 acres de tierra, ¿no? Pinche grande. Que es 10.500.000 metros cuadrados. Tiene 203 edificios, tiene un aeropuerto, un estadio, un coliseo, un centro de arte y un parque. Precisamente soy. Bueno, o sea, no iba a decir eso, pero es un dato que sí está chingón. La biblioteca Newman de Newman está ubicada al este y se conecta con el puente de Thor Hersen y cruza la calle principal del campus Alumni Mall. Ahora, esto es bien importante. Blacksburg es una ciudad constituida en el condado de Montgomery, Virginia, en Estados Unidos, y la población es de 42.620 habitantes en el censo de 2010. Blacksburg, así como el condado circundante, está dominado económica y demográficamente por la presencia de Virginia Tech. Es un pueblo relativamente pequeño, y esto es importante y más adelante lo vamos a ver. Sí, porque creo que solo en Virginia Tech hay como 25,000. Todo comenzó el 16 de abril de 2007 a las 7:15 de la mañana, cuando el estudiante de la Universidad Tecnológica de Virginia Tech, Universidad Tecnológica de Virginia, conocida como Virginia Tech, entró al cuarto de su exnovia y le disparó a ella. ¿No? Era como que él quería con ella y le hizo uno, como que le tiró el pedo, pero ella no le hizo caso. Entonces por eso estaba como, por eso estaba con ella. Le tenía como resentimiento, pero él, porque inclusive estuve leyendo que checaron con las compañeras de cuarto de ella y ellas dijeron que él quería con ella. Sí me suena más lógico eso, de hecho. O sea, porque el güey sí estaba medio acá. O sea, digo, sin decirlo de manera como ofensiva, pero sí tenía muchos problemas mentales.
fíjate que sí, el problema que estábamos comentando ahorita fuera de cámara es precisamente que pues hay unas fuentes que dicen unas cosas y luego otras dicen que otras y está complicado. Yo, bueno, pero sí me suena más lógico eso, que no era en realidad su... Sí, no, o sea, dicen que ni siquiera, o sea, hay gente, la gente que comentó, que opinó, que nunca los vio juntos. Ya sabían, como que ni siquiera sabían que él quería con ella. Como que a lo mejor todo estaba en su cabeza de que él la Ajá. rechazó, ¿no? Que sí, o sea, que sí lo pudo haber rechazado, o sea, Ajá, y a lo mejor se acordaba de esas de rato y ajá, sí, totalmente. Bueno, el chiste es que le disparó a ella y a su pareja, matándolos en el acto. Luego recorrió el lugar y asesinó a otros 33 compañeros y profesores y después se suicidó. si nos vamos al timeline. Ah, no, pues, Bueno, o sea, todavía no pero llego sí. Sí, o sea, no fue así como de, bueno, ya fin. Inmediatamente, Bien, gracias por escucharnos. Y luego se volteó y mató a 32 personas y listo. Adiós, gracias por escucharnos, así fue todo, adiós. No, digo, era manera introductoria. Ya, sí, perdón. Si no hubiéramos, sin estar sin beber, como que tomar todo este set. Sí, Desmadre. después de 3 horas, no. El asesino, Cho, digamos así porque, sí, Para motivos prácticos. Cho, Efectos prácticos. un surcoreano de 23 años, llevó ese día 2 armas, 9 milímetros y una gran cantidad de municiones. Era una 22, una calibre 22 y una 9 milímetros. Cho nació en Corea del Sur el 18 de enero de 1984. Tuvo una vida muy difícil al principio. Su papá trabajaba, sí. Bueno, si tienes más, o sea, datos como adicionales que no vayan en función del perfil o de los proyectos, tú investigas más. Pero tuvo una vida muy difícil al principio. Hay una fuente que dice que su papá trabajaba en una tienda de libros y eran muy pobres. Como que la librería era de, o sea, ellos eran dueños de la librería, pero no tenían ganancia. Y la gente no le... Chale. Sí, de hecho, triste. Bueno, y en teoría deberían de leer más, pero Sí. Y bueno, eran muy pobres. Se fueron a Estados Unidos y bueno, básicamente creció en un ambiente occidental. American Dream. Okay. Dejó de ver a su familia extensa, ir a lo que no era su familia, sus padres y sus hermanos, sino pues primos, demás familiares que digamos eran parte de. Y bueno, a los 8 años ya estaba en Estados Unidos, pero antes de irse, su familia extensa tenía ciertos testimonios de él. Por ejemplo, la tía abuela decía que él era un niño muy extraño, que casi no hablaba, que no... Qué pena, perdón. Que no acataba órdenes, no interactuaba con otros niños, que vivía como digamos en su mundo. Hay un... Ella lo describía como frío, extremadamente tímido, que simplemente no hablaba para nada. De hecho no hay un diagnóstico formal, pero se cree que tenía un rasgo de trastorno de espectro autista, pero no hay un diagnóstico que lo avale, o sea que sí le hayan hecho estudios para corroborar. Porque creo que nunca lo llevaron así como a un médico que lo examinara o le hicieron estudios o algo. En su momento, pues sí, ya después. Sí, pues ya después estaba muerto. No, pero bueno. Gente. Bueno, el chiste es que no acataba órdenes, no interactuaba con otros niños y vivía pues como en su rollo, ¿no? Su abuelo decía que era un niño muy tímido y que nunca tenía un contacto visual con nadie, que nunca lo abrazó. Bueno, eso es como muy irrelevante. O sea, no irrelevante, pero como que... Sí, pues decir, o sea, quiero abrazar a mi abuelito, pues o sea, como que voy a ir a matar gente. Ajá, o sea, como que... Mira, muchos testimonios que hay, digo, mucha cantidad de información que existe que fue después del tiroteo, es como de gente que, sí, yo me acuerdo que
Y era bien, o sea, también... Sí, yo también leí eso y decía así de, una profesora de la primaria dijo que escuchó las noticias y inmediatamente pensó que había sido él. Y entonces, así sí, ya no, sí, también se pasan. Bueno, que nunca lo abrazó. No acataba órdenes y básicamente pensaban que era autista, pero pues digo, no hay algún diagnóstico que lo corrobore. Y bueno, actualmente sabemos que el autismo tiene un espectro pues bastante amplio. Bueno, lo que sí tenía era un diagnóstico de mutismo selectivo. El mutismo selectivo sí existe, es un trastorno de ansiedad y afecta a las personas que se inhiben al hablar con ciertas personas en ciertos lugares y en ciertas situaciones. Es decir, necesitan estar de alguna forma cómodos y relajados en un lugar o con ciertas personas que no les produzca ansiedad hablar. Y se le dice mutismo selectivo, es decir, no deciden hacerlo en lugares donde no se les da la gana, digamos. Sí, inclusive dice que él o sea, tenía una amiga de la primaria que inclusive ella decía que todos los demás lo reconocían así como que, es bien listo, así, ¿verdad? Pero, o sea, casi no hablaba, así, o sea, ella era como la única amiga que tenía. Kim, que pues obviamente también en Corea, entonces, Qué culero, sí. o sea, como que entre ellos, así. Son coreanos y no sé. Así, pues, o sea, obviamente uno dice, pues yo voy a ir, Sí, sí, se sí, sí. siente más cómodo con los de su raza, o no sé cómo, especie. Estaba esperando que dijiste, güey, iba a decir especie por mamón, pero sí, sí lo dije. No, pero también, por ejemplo, ya se me olvidó qué iba a decir. Dile. Bueno, pues de alguna forma, pues sí necesitaba ayuda y pues no recibió esta ayuda. Por parte, pues quiero asumir yo que por cultura, pero aparte, pues los papás tenían ciertas carencias económicas, ¿no? Bueno, y en algún punto, dentro, digamos, de este desarrollo, eh, hay muchas personas que dijeran o decían que su comportamiento, pues sí era un comportamiento normal. O normal, me refiero, digo, acataba la normativa social y Ujú. pues hacía lo correspondiente a lo que quieras ver, digo, desde ese punto de vista, ¿no? Y cuando pasó la situación del tiroteo en Columbine en 1999, comenzó a idolatrar a Eric Harris y a Dylan Klebold, que fueron los autores de esta masacre. Y este testimonio eh, lo dice otro compañero en la secundaria, o sea, ya estamos en secundaria, que comentaba que en una clase de español vio el pupitre que estaba escrito, y cito, ojalá se jodan todos y espero que se quemen en el infierno. Después de esta parte, pues el muchacho, su compañero, lo reporta, porque pues sí está muy cabrón. Y bueno, mira, Bueno, inclusive hay testimonios que dicen que él dijo, que Cho dijo, ojalá que Columbine se repitiera, o hay que repetir Columbine o claro, algo así. Que fue cuando le dijeron, este güey como que está medio picado. es que sabes que yo también creo que mucha parte de la cultura de Estados Unidos está, como dices, chisqueada, o sea, Ujú. En entonces, general, sí. digo, a lo mejor, te voy a ser bien honesto, si yo veo eso, como que digo, este güey, ¿qué onda? Pero Sí, no, como que aquí en México se dice, sí, o sea, no le tomas X, mucha ajá. importancia, digo, no porque en México no hayan pasado situaciones Sí. similares, digo, sí han pasado, pero en Estados Unidos es muy común. Digo, si tienen la oportunidad de ver el episodio de los tiroteos escolares, digo, sí hay una, digo, Inclusive aunque no sean escolares, o sea, es como ajá, sí, tiroteos en general. O tiroteos, sea, ajá, sí, exactamente, sí es algo súper, digo, desgraciadamente muy común, eh, por varias situaciones, digo, sí, la facilidad para adquirir armas allá es... pues te acuerdas, hay tiendas de armas así Vas, como no, si, vas al Walmart y tienen ahí las pistolas sí, en los ajá, mostradores y nada más, sí, su licencia de conducir, sí, muy bien. Background check, sí, usted no está ajá, loco, muy bien, tenga su arma. súper fácil, o sea, sí, sí es una de las cosas como, digo, no es el mal principal, pero sí el Ajá. acceso a armas hace que haya tiroteos, es decir, Utilidad. no quiere decir que ellos, digo, pueden ir con un cuchillo y matar gente, pero pues obviamente, Pero, o sea, pero es como Chris Rock, creo, en un especial que decía, pues, no es como que ves a un güey que llega y acuchilla a una persona y dices, oh,
no, lo acaban de acuchillar. Y luego se voltea y acuchilla a otra y dice, cuchilló a otra persona y te estás quedando ahí parado. Cuchilló a Sí, otra, sí, sí. me O sea, acuchilló a mí, oh, qué sorpresa. O sea, sí, sí, güey, sí, totalmente. Sí, de hecho, este criminólogo Vicente Garrido, autor de un libro de asesinos múltiples, habla precisamente de eso. O sea, el acceso a armas en países desarrollados como Estados Unidos, el mundo. ajá, permite precisamente que este tipo de personas que sí tienen un trastorno narcisista profundo, junto a otras muchas circunstancias, pues hagan este tipo, hagan este tipo de masacres, pero con un arma de fuego. O sea, porque en España, por ejemplo, también ha habido asesinos múltiples que hacen este tipo de masacres con cuchillos. O sea, no que matan 33 personas con un Sí, o cuchillo. sea, está O muy sea, cabrón vaya, que es nadie un... vaya a correr viendo a un güey acuchillando gente. Sí, a lo que me refiero es que este tipo de asesino múltiple o en masa, en España, por ejemplo, o sea, no mata a 33 personas como esta persona, pero mata a 5, por ejemplo, 3. Si ya es un asesinato múltiple, vaya. Sí. Pero bueno. Entonces, a partir de este momento, pues, como su compañero lo reporta, pues lo llevan, es la primera vez que lo llevan con un psiquiatra para ver qué onda. Pero, insisto, o sea, estos reportes como que... Como muy ambiguos, no sé, como muy así de, pues sí, pues vamos a checarlo a ver qué. Y, o sea, no fue así como muy a fondo o a investigar porque inclusive decían que él no hablaba muy bien el inglés, entonces como que aparte de que tenía el Ajá. mutismo selectivo, como que no le gustaba expresarse, no le gustaba hablar Sí, 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 en claro. inglés porque hablaba de la verga. Sí, sí, digo, y esto sí es completamente comprensible. O sea, digo, si de por sí ya desde niño te llevan a otro lado y tienes este, esta situación mental y aparte tienes, digo, una característica de los asesinos múltiples es el narcisismo defensivo, que no puedes dar, o sea, que tienen una necesidad de satisfacer necesitan satisfacer sus necesidades, pero como prioridad. Sin embargo, no lo hacen y aparte la gente pues los bulea, los maltrata, pues tiene menos deseos, digamos, de poderse expresar, ¿no? De alguna forma. Eh, bueno, y en la escuela empieza como a tener este bullying, como dices, porque Ujú. pues no podía hablar bien. Y, Inclusive yo leí que en una clase que le dijeron que leyera y como que él no quería leer y el maestro lo obligó y empezó a leer y luego le empezaron a gritar así, regrésate a China. Y, no, o sea, ajá, y el güey ni siquiera ni chino era, ¿no? ya sé, sí, sí, ay, güey, Pero pues los estereotipos. ay, güey, Los ojos rasgados. Ah, bueno. sí, no, me cagan esos. Ay, bueno, bueno, aparte que tenía mutismo selectivo, pues bueno, aparte lo bulean, pues menos hablas, ¿no? O sea, pues quieres ahí como que pues ser exhibido o expresarte. Una de sus antiguas compañeras de escuela, Stephanie Roberts, dice, recordaba tras el incidente de cómo todo el mundo se reía de él por su extraña manera de hablar. Como dices, y cito, había algunas personas que eran realmente mezquinas con él, que lo empujaban y se mofaban de él, no hablaba bien inglés y ellos se burlaban. Tal fue lo que estás diciendo. Tal fue la vergüenza que le hicieron pasar que en una ocasión le gritaron regrésate a China porque no conseguía leer un texto en voz alta. Pero pues, Y también leí que le decían, creo que tocaba el trombón y andaba para todos lados con su trombón y le decían, el chico del trombón. Y aparte le hacían bullying porque siempre estaba solo, o sea, como que dicen, ese güey siempre anda solo y le hacían bullying por sí. estar solo. Pues es que allá, mira, Ay, no, allá es, o sea, en todos lados, yo no digo que aquí no haya, pero, ay pero como cabrón, que allá es muy marcado, no sé. allá sí Son muy culeros, güey, no sé, güey. están bien cabrones. Y digo, sí, o sea, digo, de alguna forma, en la expresión de arte en el cine que representa a los bullies, o sea, sí pasa de verdad, o Ajá, sea, no así es, como lo ves en las... ajá, o sea, igual, está cabrón. Pero bueno, durante su época de universitario en Virginia Tech, donde cursaba estudios de literatura inglesa, Cho también contribuyó a acrecentar su fama de rarito, Rarito. pidiendo a sus amigos que se refiriesen a él como question mark, que es signo de interrogación. Y esto fue a raíz de que en una clase
la maestra como, o el maestro, no me acuerdo, les pasó como la lista y ellos apuntaban su nombre y él solo apuntó un signo de interrogación. Entonces desde ahí le empezaron a decir el question mark y se decía que era el question mark. Pues, mira, era, digamos, él, él necesitaba o él quería de alguna forma o deseaba estar, pertenecer o de... Venga, madre, para sostener este brazo. Y sí, o sea, sí se acrecenta porque pues al final del día, de alguna u otra forma, pues quiere estar o que lo reconozcan por Pertenecer, algo, o ajá. sea, de alguna forma sí estaba en ese sentido, con esa necesidad. A lo mejor decía, ah, pues ya por lo menos dicen, ah, el question mark, o sea, como que me ven, Ya ¿no? estoy, ya Ajá. estoy, ya me ven, ya me reconocen de alguna forma, ¿no? Bueno, eh, hay gente que de los rasgos de personalidad, pues sí puede, digamos, con el bullying, por decirlo de alguna forma, que pedo, nunca estoy así. Y hay gente que simplemente no puede con él, o sea, si hay personas que tienen muchos trastornos o muchas situaciones mentales y luego aparte del bullying, pues pues hay gente que simplemente no puede con eso, o sea, Se quiebra. y esto hablábamos precisamente del capítulo pasado, o sea, que no es la realidad lo importante para la mente del asesino, la realidad real, sino esa realidad que él que él interpreta, pero por un esquema de ideas que él ya trae y un esquema de emociones que están asociadas y que, pues, estas emociones y este esquema de ideas le exigen cruzar el umbral de la violencia más extrema para poder resguardar su autoestima. O sea, él empieza a ver la violencia como una forma de protegerse de toda esta serie de emociones, sensaciones que tiene, a razón de los trastornos y a razón del bullying y de que entre que quiere pertenecer y no puede. Y esto, para él, digo, en su mente, le va a hacer mantener, digamos, de alguna forma el control de su vida, o sea, el control de lo que él está viviendo, pero por esa interpretación de la realidad que él tiene. Pero entonces o sea, él se considera como un narcisista, Sí, porque los narcisistas son esos como que así, como de, yo soy la carga y así. sí, claro, o sea, es totalmente. Jack, Jack Katz, perdón, Katz, rápido, Katz con K. Este, él era un psiquiatra que él dividió a los narcisistas en este tipo de perfil de asesino en dos, que son los narcisistas defensivos, como la característica la de él, y los narcisistas, esa fue la palabra, Ofensivos, ¿eh? bueno, el tipo de narcisismo que conocemos comúnmente, que es el Como que así es, de, sí, o sea, el que quiere también satisfacer sus necesidades y que sus necesidades son la prioridad, pero ellos sí buscan satisfacerlas, ya llegan a ese tipo de comportamiento como el que tú y yo conocemos naturalmente, pero hay un tipo de narcisismo que es el narcisismo defensivo, que es el de ellos, el de este tipo pues, como más reservados o... sí, o sea, sus necesidades son prioritarias, o sea, por el tipo de personalidad narcisista, pero estas necesidades no tienen ellos la voluntad de cumplirlas. O sea, de pasar por encima de los demás para cumplirlas como un Ajá, narcisista sí. como el que tú conoces. Ajá. Entonces, al no poder satisfacer esas necesidades que son prioridad para él, Buscan. sí buscan en este caso, bueno, así como decimos coloquialmente, empiezan a acumularlas, así como esa la ansiedad, esas necesidades que no pueden cumplir y llega un momento en el que, pues, coloquialmente decimos, explota la violencia, ¿no? Por no poder satisfacer estas necesidades. Y bien lo decías con el ejemplo de la mujer que no era su novia, pero pues Como que él quería con ella o a él le gustaba. exactamente. Y en su mente se bofo, pues ¿por qué no va a estar conmigo? O sea, y yo quiero con ella. Es un ejemplo, o sea, muy Ajá. gordo, pero es al final algo que pasa porque Así como así no es mía, no es de nadie. algo así, de hecho. Así pasó digo, en el capítulo pasado hablábamos con Osvaldo del asesino de las enfermeras. Él tenía esta personalidad muy acrecentada de narcisismo defensivo y él cumplía sus fantasías
función de que su necesidad era lo prioritario. O sea, y así lo ve él, que el ejemplo que decíamos con Robert Ressler, el agente del FBI, que tenía un pajarito y que le dijeron que lo liberara. Él dijo, no, pues, Sí. y lo aventó un ventilador y dice, pues Que no es pedazo, mío. Ajá. que no es mío, no es de nadie. Es la misma, digo, cada asesino o cada persona tiene una personalidad y no hay dos diferentes, pero en términos generales, este es uno de los tipos de personalidad que tienen ellos, que es un narcisismo defensivo. Bueno, bueno, decíamos que el lugar donde ocurrió la masacre, en términos geográficos o en términos de población, representa un claro patrón. O sea, cuando estudiamos los lugares donde se producen los tiroteos escolares, bueno, mientras que el crimen con arma de fuego suele predominar en contextos urbanos, es decir, en las grandes ciudades, vemos que los tiroteos en escuelas abundan en ambientes rurales o residenciales o suburbanos. Decíamos al inicio que les decía que era importante que este condado la verdad es que es muy pequeño. De 62,000 habitantes en Estados Unidos es un pueblito. Sí, es. O sea, y bueno, y decíamos, se mantiene de la Universidad de Virginia Tech. O sea, esa es como su fuente económica. Principal fuente de ingresos. Exactamente. Entonces, este tipo de lugares que son más pequeños en Estados Unidos, que son unos ambientes rurales o residenciales, con frecuencia son lugares con ideas muy conservadoras, con poblaciones más homogéneas, más unidas en sentido de ideales morales y demás. Entonces, se ha observado que en Estados Unidos como en Europa, este tipo de tiroteos afecta a estas escuelas, pero en este tipo de contextos. ¿Por qué? Porque hay una falta de atención a los problemas que hay de convivencia entre los alumnos. Hay un ambiente más de intolerancia, digámoslo así, donde pues hay una poca comunicación con los profesores, pero por esa misma homogeneidad que hay en las situaciones rurales. No sé si me estoy dando a entender. Sí. O sea, como que ellos ya tienen su comunidad o sus ideas y luego llega alguien como de fuera y es así como, ¿viste, güey? El pinche raro o el coreano. Claro. O sea, si hay alguna persona con una idea diferente, por lo regular, muchas más personas, sus iguales o sus pares, en este caso, pues siempre lo atacan y eso sí se ve muy frecuente. Y no hay esa parte tolerante por parte de las autoridades o los profesores en este caso que intervengan para que no sucedan cosas mayores como Columbine también es un pueblito, o sea en comparación Columbine está en Colorado, pero también es un pueblito. Pasó igual, ¿no? Bueno, hablando en este caso. Bueno, 15 días antes de la masacre, el 1 de abril de 2007. Aquí, por ejemplo, yo chequé que tuvo dos incidentes. Uno en noviembre 27 del 2005, 2 años antes del incidente. Ajá. Que como acosó a dos, Ajá, sí. a dos mujeres de la escuela. Que la del 27 de noviembre fue al dormitorio de la chica y dijo que solo fue a ver si ella era cool, pero que cuando la vio solo encontró promiscuidad en sus ojos. Entonces, cabrón, eso sí no. Ajá, o sea, dijo, yo fui y dice, solo encontré promiscuidad en sus ojos y que llegó y le dijo, hola, soy question mark. Y como que la morra se sacó de pedo y llamó como a la policía del campus y fueron al dormitorio de este güey y le dijeron, pues ya no queremos que vayas a ver esta morra, ¿no? Y ya, ahí quedó. Y luego después, en diciembre 13 del 2005, también asustó o acosó a una compañera de su compañero de cuarto, que le escribió en la puerta una cita de William Shakespeare, de Romeo y Julieta, del acto 2, que le puso así sí, no puedo decirte mi nombre, no sé qué, no recuerdo la cita. Y pues también la morra como que dijo, ¿qué pedo? Y
Y también la policía del campus fue y le dijo, pues ya no queremos que vayas a ver esta morra otra vez. O sea, como que tuvo dos Warnings. warnings verbales solamente por parte de la policía del Ujú. campus. Y como que, o sea, fueron esos warnings verbales y luego ya Ajá. nada, hasta lo del... Sí, 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 claro. Fíjate que, mira, es bien difícil. Les decía, digo, también si tienen chance de revisar el episodio de Columbine. Digo, de, de alguna forma se entiende de las autoridades porque es bien complicado. O sea, no sabes lo que va a pasar. O sea, digo, puedes tener todos los antecedentes o lo que quieras, pero no sabes realmente lo que va a pasar. O sea, lo que voy es, o sea, si ahorita ya sabes, No puedes decir, es que este güey va a matar a alguien. O sea, como en la sí, o sea, película de Minority Report. ajá, sí, No o es sea, como que digan, es que él va a cometer un crimen y lo voy a encarcelar antes de que lo cometa. exactamente, o sea, lo que voy es que, digo, también poniéndonos en los zapatos de una autoridad es como de, güey, o sea, bueno, autoridad que realmente, Sí. o sea, es decir, tiene estos comportamientos, pero no, o sea, no puedes como que encarcelarlo, o sea, no puedes tomar medidas porque no sabes, o sea, en realidad no sabes qué va a pasar. Ahorita ya pasó y dices, no, te hubieran detenido, o sea, güey, no mames, o sea, no funciona así, o Sí, sí, sea, dicen, si ya vieron que había acosado a dos chicas, pues pues no. no, o sea, exactamente, o O sea, sea, no, no podían saber que el güey iba a ir a matar sí. tantas personas y Digo, es bien complicado porque sí hay, digo, a pesar de que allá hay o como un existen perfil o perfiles ese pedo. criminales, o sea, ya hay gente que se dedica a eso, aún así es muy difícil, o sea, No es- porque puedes decir, este güey tiene estas características o este güey tiene estas ciertos trastornos mentales, entre comillas. Quiere decir que no, o sea, porque no puedes, no funciona así. no funciona así en el término de calificar o clasificar o elaborar un perfil de lo general a lo particular, o sea, las generalidades no aplican para todos. Ujú. Entonces, digo, desde ese punto de vista, si dices, ay, güey, pues sí está complicado para las autoridades. Entonces, pues, sí no es como tan sencillo, ¿no? Bueno, 15 días antes de la masacre, el 1 de abril de 2007, el surcoreano Cho inició los preparativos de su venganza. Decías tú, primero compró dos pistolas, una Glock calibre 9 milímetros y una Walter P22, que es un calibre 22. Pero inclusive, o sea, fue antes, porque él las pistolas las compró desde febrero de ese año, güey. Que, O sea, bueno, aquí yo encontré que en febrero del 2007 compró la 22, la calibre 22, y luego en marzo compró la 9 milímetros, y que inclusive en ese periodo de febrero, marzo, mediados de marzo, él ajá, estuvo yendo a campos de tiroteo sí, a sí, sí. practicar. No mames, O sea, pinche güey. estaba... O sea, él sabía lo que estaba haciendo, no era como que Sí, la sí, primera no, sí, vez. por Ajá. supuesto, no, Dios, eso me queda claro. ¿No? Porque creo que hasta llevaba chaleco antibalas y todo el pedo. Sí, 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 o sea, iba preparado, sí, eso Ajá. es un hecho. No sabía que pinche investigación que te aventaste, cabrón, no Ujú. mames. Vato, güey. O sea, está bien, qué chingón, porque si no, eso yo no me aboqué más. Pero sí, no, qué chido, güey. Inclusive tengo aquí los nombres de donde fue a pedir Es un las mamón, pistolas y neta, todo. güey. Sí. Estoy sorprendido, güey, la neta, sí. Inclusive la 22 milímetros la recogió en un pawn shop, en una tienda de empeño, Ajá. que estaba cruzando la calle del campus. No seas, no. O sea, como que la compró por internet Sí, sí, sí. con otro third party Ajá. y se la mandaron ahí a la tienda de empeño y ahí fue a recogerla. No, sí, sí. Wow. Bueno, y ya compró la vestimenta adecuada, perdón. Y los días siguientes se la pasó, o sea, él fotografiándose y grabándose con sus armas y sus atuendos y con un martillo, un cuchillo. O sea, sí, Ujú. pues ahí haciendo su relajo. Estuvo llamando de manera anónima a la universidad que iba a poner una bomba y no sé qué. Y sí, Eso no lo había escuchado. sí, que estuvo llamando para poner una bomba. Bueno, o sea, amenazando que iba a poner una bomba. Y pasa esto de manera así. El 15 de abril, el Consejo de la Facultad decide ofrecer una recompensa de $15,000 a quien facilite información de la identificación del responsable de las llamadas de la amenaza de bomba. Pero pues el 15 de abril, o sea, el tiroteo fue el 16 de abril, o sea, No había tiempo. ya no hubo tiempo.
A la mañana siguiente, en las 5 de la mañana, en la suite 2121 de Harper Hall, Joseph Joe Ost, ¿sí? Su compañero de cuarto, su roomie, uno de los compañeros de cuarto de Cho, se da cuenta que Cho ya está despierto y está en su computadora. Muy temprano, yo no sé, se le hizo raro, me imagino. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Alan Greenwald, uno de los otros compañeros de Cho, lo ve vestido con pantalones cortos, camiseta, o sea, shorts. Traducciones. Chores. Con unos chores. Unos chores. Ya lo vio ahí. De repente hay unos datos bien irrelevantes. Lo vio cepillarse los dientes, pero bueno, ya. Él nunca se cepillaba los dientes. Y a lo mejor así sí. Una red flag. Y se estaba poniendo crema para el acné. Ni acné tenía. Es como esos comerciales de rastrillos donde no traen barba y se están rasurando, güey. Pinches lampiños. Pues, Se cepilló los dientes y se rasó. bueno, ya. Su compañero ya no lo volvió a ver a partir de ese momento. Entre las 5:30 y 6 de la mañana, Ost, o sea, su compañero ve a Cho regresar del baño, ya vestido y todo así, listo, ¿no? Y luego a las 7 de la mañana, un poquito antes, Cho es visto esperando afuera de la entrada del West Amber Johnson Hall. Y les decía, a las 7:15 horas, Cho buscó a su, y te digo que, bueno, la que eran, su exnovio, que no era su novia, esa mujer, sí, por toda la facultad, cuando es que sí me suena mucho más lógico eso que me dices, obviamente por la personalidad, estás bien cabrón. Cuando la encontró, pues comenzaron a discutir de una forma como acalorada y ella, pues, como de bofo, güey. Y él seguía, pues, como ahí como de intenso, ¿no? Pero él ya estaba armado, o sea, ya tenía bajo su ropa, pues ya las pistolas, estaba ahí como listo, ¿no? Pero entre la discusión ya se empezó a poner muy violento, y llegó otro estudiante, Ryan Clark, como a tratar de intervenir. Ajá, creo que era como aparte de estudiante, era como de esos que revisan los pisos de los cuartos de Estados Unidos, bueno, los dormitorios. Los dormitorios. ¿No? Es que ya en Estados Unidos digo, sí, no muy saben, común, sí. Allá hay muchas cosas que, como que dice, ¿hizo qué? Pero allá, de entrada los universitarios duermen en la universidad por lo menos los primeros años. Porque están muy lejos las universidades. Ajá. Y hay dormitorios y hay alguien que... De entrada hay una policía adentro. Depende de la... La mayoría de las universidades en Estados Unidos tiene su unidad de policía que está, como quien dice, avalada por la policía local. O sea, como que dices, o sea, sí, es un oficial, es un policía. No es un policía, o sea. No es un pinche guardia ahí que no vale verga. Sí, traigas pimienta o... No, son policías. Están armados y todo el pedo. Y hay un monitor del piso que es como el que establece reglas que no estén ahí haciendo pedas y la chingada. Sí existe, o sea, sí es algo común allá, digo, por si no está bien. Bueno, pues tuvo que intervenir esta persona y en eso ya Cho sacó las armas y empezó a disparar. Dijo a ella, al vato y los mató a los dos. Ya empezó su relajo, su ¿no? Killing spree. El estruendo de los disparos, bueno, se escuchó obviamente y a las 7:19 de la mañana pues ya alguien habló al 911. A las 7:30 los investigadores de la BTPD, que es el Virginia Tech Police Department, y la policía, pues ya llegaron a Blackburn, o sea, al condado. Entre las 7:30 de la mañana y las 8 de la mañana, Heather Hall, una amiga de Emily, la que ya había matado, acude a... Sí, ¿verdad? Sí. Acude a reunirse con ella para ir a clase de química. Pero pues cuando los detectives le preguntan acerca de Emily, les explica que pues normalmente pasa los fines de semana con su novio, que era Carl Thornhill, y en casa fuera de la escuela. Pero explica que también los lunes por la mañana pues su novio la dejaba ahí en la escuela y pues ya sobres, ¿no? Y él se regresaba a su universidad.
Inclusive creo que arrestaron, o sea, agarraron al novio como sospechoso, pero como a las 2 horas lo dejaron libre. Pues sí, porque ya estaba la balacera. O sea, En otro no, lado. no eres, güey. Y bueno, Heather, o sea, la amiga, describe al novio como un usuario o sea, un ávido usuario de armas, lo cual Por fue eso lo arrestaron. lo que dices, o sea, por eso lo Lo arrestaron detuvieron. como que sospechoso, ¿no? A las 8 de la mañana, bueno, comienzan las clases, todo bien, la, ahí en el West Amber Johnson, que es como el auditorio, bueno, un El auditorio, ¿no? edificio. El edificio, Ajá. ¿no? Se cierra y bueno, comienzan las clases, se cierra y en el tercer piso se notifica a los estudiantes Sé que re- hubo un... de que hubo un cierre, pero todavía no les dicen que hay una balacera. Pues bueno, que Porque hay... es que en ese momento, o sea, recibieron un 911, una llamada de Ajá. emergencias, y dicen, hay 2 personas muertas, ¿no? Y ya fueron y dijeron, ok, como que dicen, o sea, este es un incidente aislado, o sea, a lo mejor nomás llegó alguien y los mató. O sea, como que en ese momento no pensaron que podría haber sido un tiroteo escolar. Digo, alguien que fuera a seguir disparando. Ajá. Fíjate que es aquí, bueno, aquí sí es como de, güey, si llama, o sea, si ya dispararon a alguien ahí adentro, ya, o Y sea, o sea, aquí quieres el dato curioso que encontré. Hay una ley que se llama el Clary Act, que está nombrado por Jean Clary. Es una chica que fue violada y asesinada por un estudiante en abril del 86. ajá. Entonces, como que a raíz de ese incidente, redactaron una ley federal, que ahorita es una ley federal, Ujú. que obliga a las escuelas a llevar un récord de todos los crímenes que se lleven en el campus, en áreas alrededor del campus o en áreas que como que pertenezcan al campus. O sea, todo lo que sea. Aquí tienen o sea, llevan un daily crime log de todos los crímenes que se hacen diario. Y aparte hacen un Annual Security Report, se llama ASR, que lo publican en octubre y tiene todos los crímenes de la fecha a 3 años atrás. Tiene acosos, intimidaciones, violencia en relaciones, tiene violencia doméstica, acoso sexual, violencia sexual, crímenes de odio, o sea, todos los crímenes, sea cual sea, están grabados en ese log. Y lo liberan, lo publican en octubre y es público. Inclusive yo estuve investigando y encontré o sea, estuve leyendo Ajá. el Annual Security Report de la Universidad de Virginia Tech, del año pasado, del 2019. Ay. O sea, lo encontré en la página de la universidad, Virginia Tech. Más le puse ahí en buscar, le puse Annual Security Report y ahí me apareció el 2019, 2018, 2017 No y seas mamón. 2016. Y es un documento como de 180 páginas. Sí, no sé. O sea, y ahí están obligados a reportar, o sea, nada más ponen la fecha del reporte, la fecha del crimen Ajá. y la ubicación general. O sea, No, nada más, o sea, no... Y luego la escuela está obligada a poner o a escribir qué está haciendo para prevenir eso Claro, y todo claro. ese pedo. Mames, güey, no sabía, está bien vergas. Y luego como que lo extendieron y hicieron otro que es el SAVE Act, SAVE, ¿Sí? y es Sexual Ah, Violence Elimination. O sea, como que lo extendieron y le agregaron más cosas. Claro, claro. No mames, al está acto. cabrón ese pedo, no sabía. O sea, ellos están obligados y la ley, o esa ley dice cómo deben de reaccionar en casos como este. Fíjate que sí, bueno, digo... Porque pues Atumayas lamentablemente es muy común. Sí, híjole, es que está bien cabrón. O sea, digo, en parte, digo, obviamente porque allá el bullying sí está muy fuerte, o sea, es pesadito. Y la gente es muy susceptible. Digo, no es que nosotros seamos así, ay, güey, vergas, no, o sea, pero
es muy susceptible por ese nivel como como de vulnerabilidad, de Yo resentimiento creo como que crecen en su casa así como de, no, pero tú eres el mejor y tú eres especial y no dejes que nadie te diga nada. Pues mira, en parte sí. Digo, hablando del narcisismo, ya no iba a quedar con la duda. El narcisismo es el narcisismo defensivo, que es el que tienen como característica los asesinos múltiples, y el narcisismo dominante, que es el que comúnmente conocemos nosotros, el dominante o grandioso, de aquellos que sí se animan a buscar satisfacer sus necesidades, digo, a costa de los demás, porque eso es la prioridad para ellos. Y el narcisismo defensivo también tiene esa prioridad de sus necesidades, pero ellos no se animan como los narcisistas dominantes. Ellos como que pues saben que o quieren, o sea, en su mente sus necesidades son como lo más prioritario, pero lo externan, tienen Como ese, esa barrera o... exactamente, y entonces llega el momento en el que ellos ya llega un momento en el que ya hay un camino de no retorno donde dicen O ya, sea, ya tengo o que sea, cruzar ese exactamente, o sea, límite y este ya. límite y ya no importa si me muero o no me muero, o sea, el chiste es que ya no ser yo recordado como el pendejo, el Ajá, rarito, el sino que se ya, burlaban. sino ser recordado como un güey que a través de la violencia, claro, Que hizo algo que hizo algo trascendió. por eso, exactamente. Y, y este es el detalle con muchos tiroteos, no solamente escolares, o sea, la característica del asesino múltiple como tal, o sea, de un asesino múltiple, ya sea un tiroteo escolar o alguien que comete este tipo de delitos, o sea, un güey que pone bombas, o sea, no sé. Es ese punto de no retorno como dices, ya no De ser cruzar, conocido, ajá. o sea, no ser conocido en mi nicho como el raro, el güey, el pendejo, o Del que sea, se del que se burlan. burlan, sino pues O ser sea, como conocido como ser el güey que se de defendió, capaz como de algo más. De decir, no exactamente. mames. O sea, Sí, y lo mencionamos en el programa pasado, o sea, el, el hecho de que, o sea, tú pensarías, pues yo voy a ir a, no sé, a dispararle al que me hizo bullying. No, ellos van a dispararle a todo quien esté el ahí que se o que esté atraviese la presente. verga. ¿Por qué? Porque ese nicho, en este caso la escuela, es donde pasaron las cosas. Entonces, No es una persona en específico. todas las personas que conviven ahí, o sea, a pesar de que ellos no me hicieron bullying, tienen el pensamiento de que yo soy el güey, el pendejo y así. Entonces, esa estructura de, de personas o esa sociedad o ese nicho es el que me considero a mí como El con ese raro. raro. Entonces, tengo que demostrarles que Que no no es soy. así. Entonces, por eso me chingo a todos. O sea, no nada más voy y le disparo, no, a todos los que están ahí, porque todos son parte de ese proceso. Y Jack Katz, el que te digo, el psiquiatra le llama masacre íntima, porque para ellos es algo, pues sí, muy Inclusive importante. él decía en su manifiesto, ¿no? O sea, que los niños mimados, los niños ricos, eso como... Como al igual que los de Columbine, o sea, ellos a los deportistas y a los, o sea, Ujú. que eran los que les tenían más este Odio. resentimiento. Ajá. Ey, ya, este juego no me quedé. Este. Bueno, a Thornhill lo interrogaron, lo sacaron de la escuela para interrogarlo. A las 8:52 de la mañana, la oficina del presidente de la universidad, Charles Steger, pues ya la bloquearon. Y hay un equipo, a las 9 de la mañana, un equipo de liderazgo en Virginia Tech que ha sido informado sobre todo este proceso que se está llevando a cabo, ¿no? De los homicidios. Digo, a lo mejor tú ya tienes más investigada esta parte, a mí no me queda muy claro. A las 9:01 de la mañana, Cho envía por correo una postal del Servicio de Paquetería de Estados Unidos Ujú. como urgente de Blackburn a la sede de la NBC en NBC. Nueva York, Ajá. que contiene fotos de él sosteniendo armas. Según tenía fotos, videos. Mira, aquí tengo exactamente lo que contenía. Tenía Daniel, te digo un video de 25 minutos, 43 fotografías y 23 páginas de su manifiesto. Y solo se publicaron 2 minutos del video, 7 fotos, 37 frases de las 23 páginas.
Sí, pues es que Porque, tampoco. porque como el director de la NBC, creo que estuvo en entrevista en un programa de Oprah y le preguntaron y dijo, no, que como que todo lo demás era así, estaba Muy cabrón. muy cabrón, muy violento, o sea, no podíamos publicarlo todo porque, de hecho, inclusive creo que primero lo pasaron a la policía para Claro, que claro. lo publicaran todo el material y ver si podían publicar algo. Que, güey. Y envió de hecho, el paquete, no sé si tú también lo checaste, pero el güey escribió mal el código postal. Ajá, y por eso no. Y llegó creo que 2 días después. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí, digo, no, yo tengo que te metiste bien cabrón, güey, no mames. Bueno, por pedo. Bueno, Mandó el alrededor paquete. Ajá. de las 9:05, 9:15 de la mañana, ya lo ven en Norris Hall, que es el edificio de ingeniería, y está poniendo unas cadenas, En para las entradas principales. exactamente las entradas principales para que, pues, obviamente nadie escape, ¿no? Él va, De hecho, el West Hall, el West Amber Johnson y el Norris Hall están según como media milla de distancia. entonces, 800. según esto, ya trae las pistolas así, ya las desenfundó, ya va, pues ya va. Según fue, o sea, mató a la chica y al chico acá en el West Amber Johnson. Ambler Johnson. Y luego fue a su dormitorio, se cambió de ropa, se reabasteció de municiones, Claro, todo el claro. pedo, y luego fue a enviar el paquete y luego fue a Norris Hall. Exacto. Sí, eso sí, Ajá. sí. Y bueno, ya estaba a punto de comenzar el segundo tiroteo. Bueno, tiroteo en el sentido de que mató más gente, digo, porque pues, Porque ya, ajá. el primer ataque, bueno, tiene lugar en uno de los salones del edificio de ingeniería, donde empieza a disparar ya indiscriminadamente. Que, insisto, entendamos que no es indiscriminadamente, o sea, ese lugar para él representaba, o sea, la escuela como tal, representaba ese lugar que lo ofendió a él, entonces por eso Pero tenía que matar a todos. Ajá. inclusive está como extraño porque escogió como el edificio de ingeniería y ciencias, pero él se estaba especializando en inglés. Entonces, así como, Pues sí, pero al final es la universidad como ajá, estatus, o sea, como tal. como, Ajá. ajá. Pues digo, había 213 edificios, pues alguno iba. Ajá, digo, a lo mejor no sé si. Y que le queda más cerca o no sé. Sí, fíjate que sí está. Pero, o sea, es la universidad como tal. O sea, ese es el El nicho. No ente sé o... si. Ajá, claro, no sé si era, como dices, que su dormitorio está más cerca o. Puede ser. Empezó a disparar, y cito, digo, de testigos que dice: oímos gritos horribles, gritos de agonía. Y después, bueno, una suerte. Esto no me quedó muy claro, pero. Digo, no me queda muy claro en el sentido de no porque no me quede claro, sino por muchos testimonios que como que sí se me hacen medios vagos, en cuanto a información se refiere, pero dice que estaba riéndose maniáticamente, mientras disparaba y... Pues yo no lo creo porque así como si tenía el mutismo selectivo. Inclusive yo leí un testimonio, lo acabo de leer hace rato, que dice una sobreviviente, no sé cómo se diga, Ajá. que o sea, él estaba disparando, él estaba matando a la gente y no tenía una expresión. O sea, dice que ella nunca había visto una expresión Sí, eso. facial tan eh, nula o no, o sea, sí, como que no tenía expresión facial, o Sí, sea, claro. ni se reía ni nada, nomás estaba disparando y Sí, pero ya ves los medios, güey. Aparte digo que sí se me hace como raro. No me sonaba lógico como que estuviera riendo, disparando. No porque... O sea, no porque no lo hiciera, sino que de acuerdo a la a su característica, personalidad. no me sonaba que pudiera estarse riendo por las expresiones que él pudiera o no llegar a tener. Ajá, y aquí dice. Traigo nada más yo los pinches audífonos porque no, no problemas con el audio y la vez. Dice aquí, y está en inglés. Entonces dice, he never said a word the whole time. Said Terry Perkins. Trey Perkins. Traduce la mamá, pues. Dijo, nunca dijo una palabra en todo el tiempo, dijo Trey Perkins de 20 años. Dice, I've never seen a straighter face. Nunca había visto una cara tan Sí, sí, sin expresión facial. O sea, a las... y lo- perdón. Sí. perdón, es que también dice,
llegó un punto en el que Cho tuvo que hacer una pausa, recargar y luego resumir el fuego. Dice, él fue muy rápido en recargar, dice, se veía que había estado entrenando. Era lo que decías, ¿no? Que si estuvo antes, se pues practicando y... Y eso lo dijo un mono que le dispararon al brazo. ¿Ves, güey? ¿No? ¿Pusiste las pilas, mamón? Sí, güey. Ah, está chido. Durante los 9 minutos que duró el tiroteo, el agresor disparó alrededor de 200 balas. Con las que hirió a 61 personas, 32 de las cuales, bueno, pues, murieron, ¿no? A las 9:26 de la mañana se envían correos electrónicos al personal de la escuela, la facultad, de estudiantes, donde se informa que hay un tiroteo. A las 9... Sí, 9:26. Alrededor de las 9:30 de la mañana, un estudiante entra al Norris 211 y alerta a los ocupantes de que hubo un tiroteo o de un tiroteo que está ocurriendo en la West Summer Johnson. Fue el de las 7 de la mañana. Ajá. Pero... O sea, y dicen, pues nada más, o sea, como que ellos esperan que sea un tiroteo, o sea, como que un tiroteo hace así, y ya. Y, o sea, un chingo de gente muerta, pero como que nada más mató a 2 y se fue. Entonces fue así, o sea, por eso la policía lo consideró un incidente aislado, que no tenía nada que ver con un tiroteo escolar. Pues por eso. Sí, pero bueno, ahí por ejemplo sí ya está cabrón. O sea, ya oye, güey, ya investigas. O sea, O sea, si muere alguien en los alrededores o adentro del campus, pues así como de pedo, ¿no? sí, pues. Pero bueno, los estudiantes en el edificio de ingeniería Norris Hall realizan una llamada de emergencia 911 para alertar a la policía de que ya había más tiroteo. O sea, 9:45. 9:40. Bueno, perdón, güey, 9:42. Muy mal, Memo, no. Se nota que no investigaste. Yo creo que yo voy a dirigir este podcast. La policía llega 3 minutos más tarde, a las 9:45, y encuentra las 3 entradas encadenadas. Entre las 9:40 y las 9:51, dando una Walter P22, que era como la que decías que compró, y la 9 milímetros, una Glock 19 con 17 cargadores de munición, ando así eruptando. Joe dispara a 53 personas, matando a 30 de ellos en ese momento. La masacre de Cho duró aproximadamente 9 minutos. Un estudiante de la habitación 205 cuenta que el tiempo que queda en la clase... Cuenta el tiempo que queda en la clase poco antes del inicio de los disparos. A las 9:40 de la mañana, los estudiantes en Norris 205, mientras asistían a cuestiones bueno, estaban en una clase de computación científica, escuchan los disparos de Cho. Los estudiantes, incluyendo a Zach Bekewitz, hacen una barricada en la puerta e impiden la entrada de Cho. A las 9:50, después de llegar a Norris Hall, la policía dedica 5 minutos para armar el equipo adecuado, limpiar la zona y luego romper las cadenas de las puertas, para lo que emplearon una escopeta. Los investigadores creen que el disparo de escopeta alertó al pistolero, a Cho, de que ya había llegado la policía. La policía escuchó los disparos al entrar en el edificio, siguieron los sonidos hasta el segundo piso. Un segundo correo electrónico había anunciado que había un pistolero o un shooter. Bueno, lo escribí bien raro, ¿no? Tirador. Está suelto en el campus. No salgan de los edificios hasta nuevo aviso. Manténganse alejados de todas las ventanas. Fue enviado a todas las direcciones de correo electrónico de Virginia Tech. Inclusive creo que también a los teléfonos. ¿Sí? No mames, están bien cabrones porque pues digo, fue en el que 2007. No sé. Creo que los registran. Sí, porque estaban de alta, no sé. Todavía no existía Wi-Fi. Ándale. A las 9:51 la policía llegó en la segunda planta, los disparos se detuvieron. El tiroteo de Cho en el Norris Hall duró 9 minutos, ya habíamos dicho. Los policías descubrieron que después de disparar a los ocupantes de la habitación 211, él ya se disparó en la 100. Y que esto igual. O sea, ¿En la habitación 100 o...? Perdón, güey. Sí. Entre los restos se halló una nota en el que él dijo: ustedes me obligaron a hacer esto. Y a lo mejor tú tienes más información, pero
Además es como que Sí, demasiado... creo que no tenía ninguna nota. Sí, se me hace mucho, too much drama. Sí. No mames. Sí, sí, digo que... Yo creo que todo eso lo sacaron del manifiesto que mandó a Sí, NBC. ¿verdad? O sea, no creo que él, o sea, sí, no se me hace... Digo, hay muchas cosas que sí me generan ciertas dudas en el sentido de- del proceso, no del comportamiento, sino más bien de cómo sucedieron las Ajá. cosas, porque lo que te decía ahorita que empezamos, o sea, ya hasta que pasó, no, sí, yo me acuerdo que... Sí, yo también, inclusive, o sea, estaba leyendo y te dijo la mona que decía, yo cuando escuché las noticias supe que había sido él. Y así de, y inclusive dijo, y si no hubiera sido él, me hubiera sorprendido muchísimo. O sea, sí, que te pinche extrasensorial, güey. Sí, Sí, se me hace mucha mamada a mí también. sí, cabrón. Pero bueno, ya. Bueno, ya se había advertido de esto. A las 12 de la tarde, digo, a menos que, digo que tú investigaste bien, cabrón, todo ese pedo. En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que pudo haber provocado más de 21 muertos y 28 heridos hasta ese momento. Todavía no contaban como que todo. A las 12:42, el presidente de la universidad, Charles Steger, anunció que la policía estaba liberando a la gente de los edificios y otros centros del campus. A la 1:06 de la tarde, el número de muertos, por conteo, vaya, se eleva a 22. A la 1:43, las estaciones de noticias confirman que hubo 2 tiroteos separados en un periodo de 2 horas, o sea, empiezan como a ir pedo, ¿no? A los cabos. A las 4:30 de la tarde, una declaración de la universidad confirmó que se habían producido al menos, hasta ese momento, 31 muertes, incluyendo el tirador. A las 5:30, 5:31 dice aquí, diversos noticiarios informan de que Cho se disparó en la sien. Y bueno, lo que decíamos, una personalidad narcisista, hablábamos del narcisismo defensivo, unas circunstancias humillantes que se van acumulando, una identidad que él tiene que está está sufriendo de alguna forma. Y bueno, esto es importante, esto no lo mencionamos en el episodio pasado. El proceso de identificación de una persona tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Si es una persona que tiene unos rasgos culturales, es decir, de crianza, en este caso de Corea, y de ahí la pasas, por eso es importante lo de la familia, lo pasas a Estados Unidos, donde la cultura pues naturalmente es Totalmente diferente. diferente, pues hay una disociación de identidad, y se le dice coloquialmente como una identidad que está sufriendo, porque no se está identificando con nada, o sea, pues de Como por sí que lo no buleaban. puedo ser ni coreano, pero tampoco puedo ser americano. Exactamente. Y dice, no puedo ser, más que no puedo ser americano, pues lo trataban de la chingada. A lo mejor otra cosa hubiera sido si no lo hubieran tratado. Pues, me imagino yo, de la chingada, ¿no? El tirador, o sea, en este caso él, necesita un nuevo relato, o sea, una nueva forma de ver la vida. En este caso que no fuera que lo vieran así. De quién es él, o sea, de quién es él. Así, ante este tipo de, ante esta grupo de personas o comunidad, y qué representa él para el mundo. En este relato, pues su identidad se reestructura cuando empieza a considerar que los demás, o sea, los que tiroteó, necesitan aprender una lección, desde su perspectiva. Desde su punto de vista. Esta ira pues se va acumulando y se va creando un plan de venganza y se vuelve pues cada vez más inevitable. O sea, él ya empieza como ya a, digamos, de alguna forma considerarlo. El tirador se siente atraído por la violencia que prevé, por el ver el terror en los ojos de quienes lo humillaron, y su nueva identidad de vengador, porque digo, él crea una identidad nueva, le ayuda a sentir que tiene otra vez el control de su vida. Para no volverse loco precisa crear este caos en los demás. Y esa masacre... Para no volverse loco. Digo, bueno, más, no sé. Una masacre y crea esta masacre íntima. O sea, es lo que te decía. O sea, es íntima porque tiene una representación íntima para él de lo que ese nicho social representa para él. O sea, por eso mata a todos. Porque todos tienen una percepción de él. Y él es lo que quiere. A lo mejor aunque no lo conocieran. Claro.
Pero tiene, o sea, él, digo, mata a todos porque ese lugar tiene una percepción de él, digo, al menos desde su perspectiva. Entonces esa percepción es la que él quiere borrar y la que quiere cambiar. Y su identidad se va a modificar por esta nueva identidad que es como del tirador. O sea, para él, digo, el que se defendió, el que tomó venganza. Que tenía poder, no sé. Ajá, sí, sí, por supuesto. Totalmente. Inclusive en su manifiesto, creo que él se comparó con... Y dijo, gracias a ustedes, yo morí como Jesucristo, para inspirar a generaciones de débiles e indefensos. No, no sabía eso. Y sí, inclusive supiste que Stephen King escribió un ensayo para el Entertainment Week. No. O sea, él leyó el manifiesto de este güey y luego escribió un ensayo. Ah, pinche mamón, no sabía. Ah, viene parte de lo que dijo. A ver. En español, güey. Español, inglés. Déjalo busco. Pues darles otros datos curiosos. No, pues yo acabé, güey. Ah, ya fue todo, güey. Ya, pues sí. Así supiste. Tenía una hermana. Se graduó. Pues tenía, creo que eran 7 hermanos, ¿no? Una pendejada así. Aquí lo que más mencionan es su hermana, porque su hermana se graduó en el 2004 de la Universidad de Princeton y trabajaba para el Departamento de Estado de los... Ah, no sé, mamón, no sabía eso. Y se hicieron como una rueda de prensa y vieron así. Ahora siento que no. La persona creía que fuera capaz de tanta violencia. No, no. Pues es, güey. Este acto, te quiero preguntar, ¿este acto se considera como terrorismo? No. Mira, hablábamos en un capítulo de los terroristas. Sí. Hay Pero digo, solo porque no tenía fines políticos y religiosos o... No. O sea, mira, los dos son asesinos múltiples. O sea, los dos tienen Ajá. este perfil de asesino múltiple, tanto los tiradores escolares como los terroristas. O sea, para cualquier tipo de asesinato, ya sea un asesino múltiple, un asesino en serie, el ser considerado, digamos, un terrorista o un tirador escolar o un tirador, no sé, escolar, pero que también al final es un tirador, va en función de qué representa ese tiroteo, digamos, para el terrorista, para el asesino. Para el terrorista, si bien es considerado un terrorista para aquel que genera el terror en la población buscando un fin político, digo por definición, por decirlo de alguna forma. O sea, los terroristas no buscan que la gente los vea diferente. O no buscan borrar la perspectiva que tiene la sociedad de ellos y poner una nueva. Sí, no. O sea, los tiradores así, ya sea escolares o en algún otro lugar, sí, ese es su perfil, o sea, ese es Lo que buscan. lo que buscan. Los terroristas también, pero Pero no es como de ellos, es como de... es más de buscar de hacerlo a través de una ideología, pues. O sea, sí tienen los fines políticos o religiosos, bueno, sí, políticos o religiosos, pero están más guiados por una ideología, o sea, por una ideología externa a ajá, ellos. pero esa ideología les crea a ellos la identidad. O sea, no es tanto que creen la identidad como los tiradores a través del evento, sino que la ideología, la creencia a través de lo que sea que ellos estén creyendo, que crean que Es lo correcto. el hacer el acto de terror les va a dar la identidad. Pero es más a través de la ideología que por el crear una masacre, o sea, una intimidad con ellos mismos. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Bueno, yo sí. No sé los demás. Ya lo encontré, güey. Aquí dice el novelista Stephen King, porque según esto, Cho escribió varias como obras de teatro o ensayos así medio enfermitos, güey, o mórbidos, grotescos.
Y Stephen King los examinó y escribió un ensayo para el Entertainment Weekly. Ajá. Y, y dice que en parte le dice, para la mayoría de las personas creativas, la imaginación sirve como un canal, un canal para expresar la violencia. Visualizamos lo que creemos que nunca haremos. De hecho, no se me figura a mí como a alguien que no sea creativo. Sin embargo, el güey estaba loco, así dice, dude was crazy. Dice, dude, el vato, citando a una de sus maestras de poesía, maestra, no sé, Giovanni, era Jasmine, culero, güey, culero, güey. Dice, esencialmente, o sea, en los ensayos que Stephen King leyó de que hizo este güey, dice, no hay historia aquí, solo hay un pendejo paranoico que se volvió loco a la verga. Dice, pudo haber estado inspirado en Columbine, pero solo porque él no tenía como la brillantez o estaba demasiado oscuro como para pensar en un escenario por sí solo. Mira, la definición de locura no, no existe, o sea, no existe en psicología. O sea, no O sea, hay. me imagino que Stephen King no es psicólogo, ¿verdad? No, Entonces, sí, como que sí, dijo, sí. el vato estaba loco ya. Sí, o sea, es una expresión común Ajá. de gente que no está involucrada en el campo de la psicología. Ujú. Es más en función del campo de lo legal, si lo quieres ver así. Y coloquial, obvio. Pero el decir que alguien está loco, pues es muy ambiguo. O sea, puedes decir que trae, como decíamos, Dice tiene. que está loco de amor o loco Está muy cabrón. O sea, es algo como darle un carácter demencial, como más bien como demente, pero sigue siendo esta como representación de la locura, ¿no? Pero a lo que voy es. Um, es una. Bueno, digo, por lo que. Tiene unas características de personalidad, primero, como decíamos, narcisistas, pero por la historia de vida que tiene, pues sí tenía varios trastornos en términos Sí, de inclusive por clínicos. ahí leí que algunos opinaron que podría ser que premio. No creo. Más bien, o sea, no creo. O sea, no creo que tuviera esquizofrenia. O sea, en O realidad, sea, por ahí lo leí en algún sí, sitio. porque incluso leí que decían que que era un psicópata, pero no. Los psicópatas tienen otro tipo de comportamiento. Digo, no que los asesinos múltiples no haya psicópatas entre los asesinos múltiples, pero un psicópata es más como un asesino en serie, por ejemplo. Esos sí son psicópatas. O sea, es el entendimiento previo de hacer el acto de asesinar. Que saben, Sí, sí, sí. Y que después de asesinar pueden seguir con su vida como si nada, o sea, el normal. periodo de enfriamiento y luego volver a matar y así. Ese es, digo, es una asesino en serie. Pero el hecho de que tengas en ese momento rasgos psicopáticos, o sea, en el momento en que estás matando gente, Ajá. no quiere decir que tengas personalidad psicópata. O sea, en este caso era dicen ahí, tenía una personalidad ansiosa, sí, eso sí. O sea, perdón, característica ansiosa, o como parte del trastorno de ansiedad. Este, puede ser que tuviera autismo, no es algo que... Y digo, autismo me refiero a un autismo leve, porque pues el autismo, o sea, leve en el sentido de como se conocía antes como Asperger, es decir, que consideran las cosas como literales, más no tienen esa capacidad de abstraer, por decirlo de alguna forma. Y, y, y bueno, todo esto aunado al bullying, a esa necesidad de identificarse, De de pertenecer. pertenecer y todo, pues sí desencadena ciertos comportamientos. No en todos, o sea, hay gente que pues sí lo sufre y no se hace asesino, o sea, pero sí pudiera tener unas cuestiones biológicas pues, que sí le desencadenaran eso, además de todo esto situación. Porque él, o sea, yo creo que él, en cuanto empezó su killing spree, o sea, él ya sabía que no iba a salir. Sí, o sea, él ya veía que se iba a morir. Es una característica del asesino múltiple. Ajá.
ya no hay vuelta atrás. O sea, ellos no buscan, o sea, como hacer un tiroteo y huir o sea, no. O sea, sabes, digo ellos, cuando hacen un tiroteo que ya, o sea, o los Ya arrestan, es ahí. o los mata la policía o se suicidan. O sea, eso ya es, ellos ya lo saben. O sea, si ellos buscaran no ser capturados, no hacen así una masacre hacia lo güey. O sea, sino que matan como un asesino en serie. Que mata y luego se está tranquilo un tiempo y lo mata otra persona y luego está así tenía perdido en rendimiento. Ellos ya saben, o sea, ellos ya saben que es un camino de no retorno. Igual que los terroristas, más que la ideología del camino. Ya ellos ya es algo que ya tienen en mente. O sea, es una característica del asesino múltiple. Y sí, no sé si chicas también, pero él hizo su masacre Ajá. 4 días antes del 8º aniversario de la matanza de Colombia. Ah, cabrón, no. No sé si fue casualidad, pero 4 días antes del 8º aniversario. Digo que te investigaste bien cabrón todo el pedo, güey, no mames. Sí, tengo así todo el Manifiesto. No. Pero aquí con fechas y todo, por ejemplo, no sé si supiste también que a la escuela, al Ajá. Virginia Tech, lo multaron porque no tuvo según el Clery Act, el Ajá. que te hablé antes, no tuvieron la respuesta que deberían de haber tenido. O sea, fue como una negligencia de parte de ellos no Ajá. avisar que estaba habiendo un tiroteo. Entonces el Departamento de Educación de Estados Unidos los multó. Ah, no sabía. Pero no mames, pinche multa de $32,000, güey. No, O sea, pues nada, güey. la pinche, la anualidad de esa escuela de Virginia Tech, güey, son $21,000, güey. O sea, los multas con 32,000, güey, con lo que te paga un güey, casi ya pagaste toda la multa. Y eso que es una escuela pública, güey. Sí, güey, pero pues, ay, güey. Sí, o sea, sí, inclusive, por ejemplo, se hizo un fondo de inversión privada como Ajá. para las familias de los que tuvieron Las víctimas. de Ajá. las víctimas o de los Sí. se juntaron $180,000 para cada familia de cada uno de los 32 fallecidos. Ajá. Y de $40,000 a $90,000 para los heridos, dependiendo de la severidad de las heridas. No mames, güey. No sabía Eso fue en agosto 15 del 2007, güey. Y luego en marzo 24 del 2008, güey, el Estado propuso darles $100,000 a cada una de las familias de los fallecidos. Y aparte reservaron $800,000 para los heridos. Y luego después firmaron un acuerdo para hacer un settlement, para decir, a ver, ya vamos con las familias de los fallecidos y los heridos. Decir, a ver, vamos a llegar a este acuerdo. En abril del 2008, el gobernador del estado les dijo, vamos a un settlement un acuerdo de $11 millones a repartirse entre las familias de los 32 fallecidos. O sea, los que aceptaran, ya era de no me puedes demandar a mi estado, no me puedes demandar a mi universidad, Claro. o sea, ya te estoy dando tu lana y ya te la pelas. No mames, no sabía. Y hubo dos familias de dos fallecidos que no quisieron firmar El acuerdo. el acuerdo. Ajá. Bueno, fueron nada más 24 firmaron, pero hubo 2 que demandaron. Ajá. Y según ganaron y les iban a dar $4 millones, pero al final no sé qué sucedió, ahí algún loop legal o algo. Nada más les dieron $100,000 y después después de eso como que quisieron como redemandar o no sé y ya te dimos tus $100,000, ya no estés chingando. Y pues ya al final sí. Ya. Entonces se quedaron, no entraron al acuerdo y se quedaron sin. Pues bueno, algo más que agregar al respecto del. A ver, aquí del entre tema. mis fun facts. Ya sé, güey. Ah, Que ok. no tiene nada de fun. Bueno, no morir, sino más bien ser asesinado. Sí. Pues, cabrón.
Yo tú que te investigaste hasta las puntos y las comas y las horas y los minutos, güey. Sí hubo un juez o sea, que dictaminó y que dijo que este güey debía de ir. O sea, que necesitaba ayuda. Pero o sea, fue como de. Aquí lo ponen como outpatient. Un paciente que necesita desde afuera. Ajá. Entonces, como que. No, es que este güey necesita ayuda. Creo que fue después de que acosó a una de las amigas de sus compañeros de cuarto. Claro. Que le mandó un mensaje a su roomie y le dijo. Mato, algo así le dijo. Y este güey le dijo. Veas y dije. Sí. Pero se vio como más suicida. Pues es que mira, está bien difícil, insisto, o sea, para las autoridades, pero también para un profesional de la salud. O sea, para determinar un comportamiento suicida o homicida, güey, está bien cabrón, güey. O sea, está bien cabrón saber si sí o no lo va a hacer, güey. O sea, aunque tengas todo el conocimiento del mundo, o sea, que digas, no, sí, yo soy bien... O sea, no, güey, está bien cabrón, güey, no sabes. O sea, no sabes. Y más bien, y no sabes si va a ser suicida o homicida, güey. Ese es el pedo, güey. O sea, muchas de las características del asesino múltiple se pueden saber o se estudian hasta que ya pasó el acto. O sea, hasta que ya mató Sí, gente. ya después ya es. Inclusive hay. En el FBI tienen como así el tanto por ciento de los asesinos o de los shooters, de los tiradores, hacen esto. El 24% juega videojuegos violentos. El 13% lee libros violentos. Sí, pero como quiera es así. Sí, porque es muy complicado. O sea, es muy complicado determinar o poner una característica así general de, todos los, o sea, no se puede. O sea, incluso con los asesinos seriales que son capturados, que no son, porque ellos no se suicidan ni nada. O sea, ellos, su personalidad psicopática no permite hacer eso. Sí, o sea, es otro, ya hablaremos en otro capítulo, pero la personalidad de un asesino múltiple, que no es psicopatía, casi siempre ellos se matan. O sea, es bien raro que capturen a alguno vivo como para determinar sus motivos, ¿no? Pero todos estos estudios que se han hecho, digo, por parte del FBI, por parte de psiquiatras de Estados Unidos, estudios en España, son cuando ya pasó el acto, y aún así es bien cabrón saber. O sea, o sea, es complicado saberlo. Sí, dato curioso, el gobernador de Virginia, del Blacksburg, de Virginia, contrató a la misma empresa que investigó la masacre de Columbine para hacer la investigación. Y Sí, que el gobernador de Virginia. Pero antes. Sí, que está muy difícil determinar si alguien, o sea, si alguien va a ser un asesino, un homicidio, un suicida o va a comenzar a hacer una masacre. O sea, no puedes saber. O sea, es muy complicado. O sea, mira, una cosa que yo siempre tengo peleada con el DSM-5, con el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, es ese cumplimiento de criterios. O sea, criterios me refiero a criterios diagnósticos, es decir, cada trastorno tiene cierto número de criterios que cumplir para determinar si tienes ese trastorno. Es decir, el trastorno... O sea, si son 10 criterios y tienes 3, no lo tienes. Ajá, pero tienes características del trastorno. Ese siempre ha sido mi pelea con la psiquiatría, en el sentido de ese manual, porque ese manual se utiliza, incluso los psicólogos lo usan. O sea, determina si tienes o no un trastorno con ciertos criterios que cumplir. Si de 10 criterios tienes, no sé, 6, pues ya tienes ese trastorno. Ese es un ejemplo, ¿no? O sea, trastorno de espectro autista, tienes esto, esto y esto, y esto, ya eres autista. Trastorno límite de la personalidad, tienes esto y esto y esto, ya tienes ese trastorno. Trastorno explosivo intermitente, tienes estas características, ya lo tienes. O sea, ese es, bueno, para mí siempre ha sido como un problema para determinar, porque
al final del día la psiquiatría tiene otras formas de tratar el comportamiento, que es a través de medicamentos, porque al final los psiquiatras son médicos. Y la psicología tiene otras formas, que es a través de terapia. Entonces, determinar si una persona va a ser homicida o suicida a través de por ejemplo, a través de los trastornos está muy difícil. O sea, no lo sabes. Ya me acordé que te iba a decir. A este güey, al Cho, el juez dictaminó que debía recibir ayuda. De hecho, estuvo ingresado en una mental health facility ¿Ah? que se llama Carilion St. Albans en diciembre del 2005, que es 2 años antes del evento. Ajá. Y o sea, como que el juez dijo, este güey necesita ayuda. Pero fue así como que, creo que fue ese día y al día siguiente lo dieron de alta, así como, pues, se ve bien, no hay pedo. E inclusive criticaron mucho también las leyes de adquisición de armas de Virginia, porque es así como que, pues es que hicimos el background check, no Sí, penales, ¿no? Y pues el güey, o sea, cumplía todos los requisitos que se debían de cumplir. claro. Inclusive hay un tiempo de espera entre, si compras un arma, debes de esperarte 30 días para comprar el otro arma. No puedes comprar un arma y el de siguiente otra. Sí, 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 O sea, no. el güey hizo O deme 10 todo. pistolas ahora, ¿no? Ajá, o sea, el güey hizo todo como debía, así ordené el arma y me esperé el periodo de 30 días y compré la otra arma. Pues que es el problema, porque el acceso a las armas es el que hace que, güey, ellos como empleados, pues, como empleados o No sea, es su obligación decir, yo creo que este güey está loco y va a ajá, matar pues gente. ellos no saben, ellos no, pon tú que si quieres sospecha, pero pues ellos no tienen el criterio Ajá. para saber si sí o si no, si qué vergas, o sea, no te vas a basar en tu criterio para venderle un arma, más si allá es legal hacerlo. O sea, sí, sí está muy cabrón ese pedo. Pero bueno, vámonos, pues. Todo el tiempo ya duramos más de una hora. Eh, pues bueno, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron del episodio, denle seguir, denle pulgar arriba. Me gusta en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube también. Díganos qué opinan aquí en los comentarios de abajo. Si nos están viendo a través de YouTube o de Instagram, porque ya lo subo a Instagram. Compartan sus amigos, su familia, los del trabajo. Manden memes, mentadas de madre, saludos, peticiones, lo que quieran a Argumentos Chistes, Incómodos. comentarios, anécdotas. Argumentosincomodospodcast@gmail.com y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.